Hay muchos creyentes, pero muy pocos discípulos. Muchos creyentes, pero muy pocos discípulos. Y hoy, en el nombre de Jesús, vamos a tener la oportunidad del cielo de pasar de creyentes a discípulos. Dígase conmigo. Dígase conmigo. Señor, yo paso la página hoy. Yo paso de un lado a otro. Yo cruzo la línea de creyente a discípulo. Dice Mateo 28. Por tanto, id. Es una orden. No es opcional. No es algo que usted lo puede hacer si quiere o no. Es una orden de Dios. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el límite? Todas las naciones. O sea, ¿cuántos habitantes hay en la tierra? 8.000 millones. No, por ahí está. Entre 7.000 y 8.000 millones de habitantes de toda la tierra. Es decir, el Señor te dice, id y anda a esos 8.000 millones de habitantes y hazlos mis discípulos. Wow. Ahora, ¿cuántos habitantes tiene Venezuela? 32 millones de habitantes aproximadamente. 32 millones. No te dice el Señor, vayan y hagan discípulos a esos 32 millones. O sea, es el mandato. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ahí te explica qué significa ser discípulos. Y te dice, enseñándoles. O sea, discipular es enseñar. Es enseñar. Enseñándoles que guarden. O sea, realmente no es suficiente recibir a Jesús como Salvador. No es suficiente venir a una iglesia. No es suficiente levantar las manos y cantar un hermoso coro, una hermosa alabanza. Hay que guardar todas las cosas que Él nos enseñó. Hay que guardar todas las cosas. O sea, la gente vive una vida doble, una vida como quiere. ¿Por qué? Porque no está discipulada. Pero cuando hay un discipulado, cuando hay una enseñanza de guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, esto es llamada la gran comisión, el gran mandato, lo que Jesús envió a hacer a los creyentes que han sido discipulados. Por eso nadie puede discipular si no ha sido discipulado. Porque ¿cómo yo voy a hacer que otro haga lo que yo no hago? ¿Y cómo voy a enseñar a otro lo que yo no he aprendido? Cada vez que Jesús habla de fruto, Jesús, yo no estoy hablando otras partes epístolas, sino Jesús. Cada vez que Jesús habla de fruto, lo habla con mucha firmeza, lo habla con mucha hojilla, lo habla con mucha responsabilidad. Porque, por ejemplo, fíjense, fruto para Jesús no es que a ti que te portes bien. Eso no es fruto. No es que tengas un buen carácter. Ese es el fruto del Espíritu. Pero cuando Jesús habla de fruto, mi Padre es labrador, dice Jesús. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, yo soy Jesús y ustedes son mi fruto. Y todo árbol que no da fruto, es decir, que si de ti, de tu vientre, de tu fe, no salen otros creyentes, tú eres un árbol sin fruto. Tremendo eso. Tremendo eso. O sea, entonces cuando tú vayas al cielo, te van a decir, muéstrame tu fruto. Ah, bueno, yo toqué la batería, yo serví en la iglesia. No, eso no son. Muéstrame tus frutos. Ah, mi fruto es José Luis, Clara, Jeffer, Xiomara, Abraham, Alexander. Mi fruto es, los creí por ellos, los consolidé, los establecí, les formé el carácter. Lo que yo era en Jesús, lo transferí en ellos. Y ahora ellos caminan como yo caminaba y mejor que yo. Eso es dar fruto. Ahora mire qué poderoso cuando Jesús dice, por ejemplo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará.
O sea, el que no lleva fruto, lo quita. Y el que lleva, lo limpia. Para que lleve más fruto. Ahora, mire en Juan 15:1 lo que dice. En esto, Juan 15:1, he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así, mis discípulos. Mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto, y seáis así, mis discípulos. Tremendo esto, hijo. O sea, en esta mañana vamos a decir la verdad. No podemos estar sentados en la iglesia engañados. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad. O sea, el fruto que Dios quiere de ti es que hay gente que no conoce a Cristo y tú tienes que llegar a ella y llevarle la salvación y preocuparte por ellos y amamantarlos espiritualmente y hacerlos crecer, y que con la misma fe que tú caminas, ellos deben caminar. Eso es dar fruto. Por eso Dios nos entregó esta herramienta poderosa del río de Dios. Pues cuando nosotros estamos en el río de Dios, entramos en el proceso, entramos en el proceso, entramos en el proceso. Y cuando llegamos al punto de que ya el árbol está fuerte, empieza a fructificar y empieza a dar mucho fruto. Pero es muy fácil esconderse ahí, detrás de una cámara, detrás de un teclado, detrás de una consola, detrás de la cocina, detrás de una computadora. Pero eso le agrada al Señor, porque le servimos a Él y para Él. Pero el Señor te dice, no te escondas ahí, tú tienes que dar fruto. No te confundas, tú tienes que dar fruto. Tú tienes que fructificar en otros. Hay gente que no conoce a Jesús, que lo tienes alrededor. Son vecinos, son hijos, son nietos, son sobrinos, son personas, compañeras de trabajo que están desesperadas y necesitan que tu fruto les llegue y que tu fruto los contagie, que tu fruto se le multiplique a ellos. Gloria a Dios. Usted viene a la iglesia o no puede venir solo. Tiene que traer a alguien aquí a este lugar, a que también reciba. Esta iglesia es el ring de Dios, es el ring de boxeo de Dios. Usted nada más los trae, Dios se encarga, gloria a Dios. Porque aquí está la presencia, aquí está la vida de Dios, aquí está la gloria de Jehová que toca a la gente, la sana, la liberta, la bendice, la restaura, la llena, la libera, gloria a Dios, la prospera. Pero hay que traerlos al lugar, gloria a Dios. Ahora, dice en Lucas 3:9, y ya, mire esto, por eso es que hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. El pastor, el padre de la casa tiene que decir la verdad a la casa. La verdad a la casa. Dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quién cree usted que son los árboles? Ustedes, yo, ustedes, nosotros. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea, tenemos el hacha así, a la raíz. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Escúcheme esto, hijo. Por eso decimos que el que no crece se estanca. Estancamiento quiere decir que por falta de fructificar, yo empiezo a acercarme al fuego del infierno. Y el fuego del infierno es el pecado del mundo. O sea, cuando yo no fructifico, el pecado, la tentación, la seducción del mundo empieza a venir a mí. Empieza a tocarme, empieza a seducirme por falta de yo dar fruto. Por falta de yo dar fruto. Por eso yo necesito fructificar. Ahora, pregunto esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que te ganaste un alma y la consolidaste y te preocupaste por ella? Y puedes decir, aquí en la iglesia yo me gané a él y a él y a él y a él y a él, y están perseverando. ¿Cuántos son tus frutos? Si tú vas a la presencia de Dios hoy y Dios te dice, Señor, yo hice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, tú le cartas al Señor la cartilla. Pero si Dios te dice, muéstrame tus frutos, nómbramelos. Nómbramelos por nombre. No llega ni a 3 ni a 2. Pero eso va a cambiar. Diga conmigo, eso va a cambiar. Porque yo voy a pasar de creyente, diga, voy a pasar de creyente a discípulo. Claro, porque el que es creyente no se multiplica. El que es discípulo obligado se multiplica. Porque es discípulo.
Un verdadero discípulo se va a multiplicar. Un creyente no se va a multiplicar. Un creyente llega hasta un punto, pero tiene que pasar la línea a discípulo. Por eso dice, vayan y hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les mandé. Enséñenles a ellos, gloria a Dios. Ahora, mira lo que dice Mateo 21, 4, 3. Dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, las palabras de Jesús en este punto son muy firmes. Porque hay mucha gente, hijo, perdiéndose. Mucha gente divorciándose. Mucha gente suicidándose. Mucha gente se entrega a la hechicería. Mucha gente perdiendo sus hijos, su familia. Y nosotros tenemos la luz de Jesús. La luz de Jesús. Y para Dios el único fruto que Él quiere de ti, aparte de tu servicio a Él, es que tú fructifiques. Esos son los frutos para Dios. Por eso dice, y será dado a gente que produzca los frutos de Él. O sea, nosotros hablamos reino, reino, reino. Y unos zapatos bonitos, reino. Y un traje bonito, reino. Y un carro bonito, reino. Mentira, eso no es reino. El reino son las almas que tú has ganado para Jesús. Las has consolidado, las has hecho amar a Dios. Las has hecho salir del pecado, las has restaurado en el nombre de Jesús. Eso es reino. Eso es reino. Lo demás son las vestiduras del reino. Pero el reino verdaderamente, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es reino. Denle un aplauso al Señor porque Él vive. ¿Qué es un discípulo? A ver, un discípulo es un seguidor. Un seguidor es un estudiante, es un alumno, es un aprendiz. Seguidor, estudiante, alumno y aprendiz. A quien le impartimos no solo un conocimiento, sino un estilo de vida. Eso es un discípulo. Es una persona que nos sigue, que aprende de nosotros, que le modelamos, que le enseñamos un estilo de vida y le enseñamos a amar a Jesús. Es un discípulo. ¿Cuántos discípulos tienes tú? Ah, no, yo estoy pendiente de irme para Estados Unidos para resolver la vida. ¿Cuántos discípulos tienes tú? Estoy pendiente del crédito en el banco para poder levantar mi empresa. ¿Cuántos discípulos tienes tú? Ay, estoy pendiente de la novia, me quiero casar. ¿Cuántos discípulos tienes tú? Porque el reino que te va a dar todo lo que tú necesitas, te evalúa. Y te evalúa de acuerdo al fruto que tú das. Porque nosotros o vivimos una vida egocentrista en nosotros, en nuestro propio ego y necesidades, o nos sembramos por los demás. Y te tengo noticia, hijo. El que se siembra por los demás, el reino se siembra en él. El que cumple el sueño de Dios, Dios le cumple sus sueños. Y esto es verdad, verdadita. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para crecer y fructificar espiritualmente, necesitamos pasar de creyente a discípulo. Ahora, esto era tan poderoso, hijo, que en esta base se creó la primera iglesia. En 300 años fue todo el mundo evangelizado. Sin internet, sin aviones, sin sonido, sin audio, sin tecnología. 300 años todo el mundo fue evangelizado. ¿Por qué? Porque mire lo que pasaba aquí. Mire Hechos 6, 7. Esta era la regla. Por eso queremos hacer mucho énfasis. Toda la iglesia, todos los ministerios aquí deben discipularse. Deben discipularse y deben hacer discípulos. Esto será la vida de la iglesia, sin perder el servicio, sin perder la visión de país, sin perder nuestra calidad, nuestra santidad al Señor. Pero vamos a profundizar en esto, gloria a Dios. Todos. Y aquí van a haber sorpresas. Hay personas que han llegado medio de último y ya están muy adelantados, más que muchos que venían de atrás, porque decidieron crecer espiritualmente. Mire, aquí en Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los creyentes.
Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, esto se convirtió en una cosa tremenda. Se multiplicaban en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, esto no era de, ay, recibe a Cristo como Salvador. No, no era eso. Era ser discipulado, era ser creyente, era vivir el evangelio de poder, gloria a Dios. Ahora en Hechos 14:21 también dice, y después de anunciar el evangelio, mira lo que hacían, anunciaban el evangelio a aquella ciudad y luego hacían muchos discípulos. O sea, este era el modo que operaba la iglesia. Anunciaba el evangelio y hacía muchos discípulos. Anunciaba el evangelio y hacía muchos discípulos. Entonces, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Esa era la manera. O sea, Pablo se quedaba 2 años, 1 año en una ciudad haciendo discípulos, enseñándole a vivir en el evangelio, enseñándole a dar los frutos del evangelio. Y se establecían iglesias, se establecían ministerios. Cuando nosotros profundizamos en la Biblia, en este tema, nosotros vamos a ver que el trabajo de los grupos de crecimiento era clave. Uno le dicen células, otros casas de paz, otros grupos de crecimiento, otros grupos familiares. Pero este sistema era el sistema bíblico. Y era tremendo el trabajo en casas. Por eso aquí en la casa, en nuestro diseño, los grupos de crecimiento pueden ser de hombres, puro hombre. Pueden ser de mujeres, puras mujeres. Pueden ser de familias. Pueden ser de matrimonios. Pueden ser de jóvenes. Pueden ser en casas o en la universidad o en la fábrica. Puede ser en un parque. Puede ser en un jardín. Puede ser en cualquier lugar que tú, cuando llegues a tu nivel de discípulo líder, tercer nivel, tú puedas abrir un grupo de crecimiento y solamente allí empezarás en un nuevo nivel de crecimiento. Se va la timidez, rompe el temor, rompe la timidez, rompe la inseguridad. Empiezas tú a sentirte como pez en el agua hacia las almas. Pero hay que atreverse. Dile que esté a tu lado, hay que atreverse. Vamos a ver lo que dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, esta gente tenía grupos de crecimiento todos los días. Todos los días en casa. No iban a ser discipulados y evangelizados. Todos los días. O sea, diga conmigo, esta gente era fiebruda. Eran fiebrudos. Salían del templo y se iban para la casa a seguir la guayafita, gloria a Dios. A seguir la parranda de Dios. O sea, todos los días en el templo y en las casas, gloria a Dios. Ahora, mire la casa de Jesús en Capernaum. ¿Usted sabía que la casa de Jesús en Capernaum era una célula? Que la casa de Jesús en Capernaum era usada para predicar el evangelio. Dice en Marcos 2:1, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. O sea que usted se imagina la casa, en la puerta, en la sala, en la cocina, estaba atiborrado de gente porque querían oír la palabra de Jesús. Tú tienes que creer en lo que tú tienes. Si tú crees en Jesús, que es poderoso para cambiar a la gente, cuando tú prediques, la gente va a ser cambiada por el Jesús que tú tienes adentro, porque tú crees que Él lo puede hacer. Aleluya. Mira, la casa de Pedro. En Marcos 1:29, mira lo que dice. Y al salir de la sinagoga, o sea, de verdad que esta gente no tenía rollo. La gente salía de la sinagoga, se iba para la casa a predicar, gloria a Dios. Y al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. O sea, en las casas se ora por los enfermos. Y Dios los va a sanar. Usted en la casa, usted ora por los miembros de la familia. Y cuando la bendición que le llegó a Obededón
por el arca que estaba en la casa, le llega esa gente no va a querer que usted deje de hacer nunca ese grupo de crecimiento allí. Porque desde que empezó a orar en la casa cambió, gloria a Dios, aleluya. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y le levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y a toda la ciudad. Se agolpó a la puerta de la ¿qué? De la casa. Cuando la gente se enteró que en esa casa pasaban cosas raras y que la suegra que se la pasaba enferma la sanaron, cuando vean que ese muchacho rebelde cambió, cuando vean que el esposo volvió con la mujer en la casa porque se oró, la gente se va a agolpar en tu grupo de crecimiento porque van a venir a buscar lo que en ningún lado pueden encontrar y tú se lo puedes dar en el nombre de Jesús, aleluya. Dice que se agolparon y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Sabe lo que se llama esto en la lección número 8 de discípulo líder? Evangelismo sobrenatural. Evangelismo sobrenatural. No es hablar, bla, 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 bla. Por eso tú no vas a crecer espiritualmente hasta que tú empieces con esto. Hasta que tenga la gente de frente. 2, 3, 4 personas. Y tengas que discernir qué le hace falta. Y tengas que discernir qué demonio hay que echarle fuera. Y tengas que recibir un rema de Dios a ver qué le vas a hablar que le toque el corazón. Cuando tú tienes la gente de frente, en un lugar así, es donde los dones empiezan a levantarse. La gracia de Dios se te revela. Lo que tú has aprendido por años, ahora lo pones por obra. Y empiezas a caminar con el Dios de los milagros, con el Dios de poder. Tienes que despertar. El Señor te dice, Iglesia Maranata, Movimiento de Unidad, tienes que despertar. La casa de Mateo. Mire, esto es bíblico. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que, ¿dónde estaba? Sentado a la mesa, ¿dónde? En la casa. He aquí que muchos publicanos, mire hijo, tu casa ha sido por años escenario de contiendas, de pleitos, de divisiones y de maldiciones. Ahora tu casa se va a convertir en la tierra de Dios, en la tierra del santuario, en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra donde se van a sanar los enfermos, a liberar a los endemoniados, a salvar a la gente. ¿Cuántos pueden decir? Yo quiero que en mi casa haya un grupo de crecimiento. Móntenlo ya. Dice, y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, es aquí que muchos, mire esto, mire qué poderoso, muchos publicanos y pecadores en la casa. Publicanos y pecadores en la casa que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Publicanos y pecadores ahí con Jesús y sus discípulos. La obra en las casas, hijos, es poderosa. La obra en las casas es poderosa. La obra en las casas es poderosa. La obra en las casas es poderosa. Mire, más gente se puede convertir en las casas que en la iglesia. Más gente se puede congregar en las casas que en la iglesia. Porque si yo tengo, por ejemplo, los días jueves, por ejemplo, y digo los grupos los días jueves, y hay 200 grupos, y en cada grupo hay 10 o 15 personas, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Y si hay de repente 2000 grupos, entonces se congregaría mucho más gente en los grupos de crecimiento en un día que en un local de la iglesia. Se sanaría mucho más gente porque no tiene límites, no tiene límites, gloria a Dios, no tiene límites. Aleluya. Quiero terminar con la casa de Cornelio. Gloria a Dios, la casa de Cornelio, aquí está en Hechos 10:24, dice,
Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más. ¿Qué dice ahí? ¿Quiénes van a los grupos de la casa? Los parientes, ¿verdad? Y los amigos más íntimos en este caso. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Esta dinámica, hijo, es poderosa. Fíjense, en todos los países, en toda la historia, los grupos en casa son la iglesia. La iglesia no son templos, la iglesia no son locales, la iglesia es el Señor morando en nuestro corazón. Y donde hayan dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Necesitamos una casa apostólica que nos dé el orden, una casa apostólica que nos traiga la transición, una casa apostólica que nos haga y nos dé las líneas. Pero la iglesia real no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, porque Jesús murió por nosotros en la cruz, aleluya. Y donde quiera que nos reunamos, ahí se establece la iglesia del Señor. Donde quiera que estemos, en un jardín, en un parque, en una casa, en una fábrica, en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Gloria a Dios. Ponte de pie un momento. Soy el apóstol Ignacio Yaramendi y espero que esta palabra que acabas de recibir haya sido de gran bendición para tu vida. Nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino tiene fe para preservación del alma. Creemos que, como dice Habacuc, el justo por su fe vivirá, y que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si quieres recibir este mensaje o muchos otros, puedes conectarte con nuestras redes sociales que ahora mismo estás viendo en pantalla o comunicarte a estos números telefónicos para poder bendecirte, enviarte otros recursos que edificarán y seguirán bendiciendo tu vida.